Bienvenidos de vuelta a mi segundo episodio de Dreams. En este espacio exploraremos más a fondo la teoría de los sueños desarrollada por el padre del psicoanálisis. Para comenzar, Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en la República Checa. Fue el mayor de 6 hermanos. A pesar de los problemas económicos de su familia, destacó en sus estudios y se graduó como doctor en medicina en 1881. Tras estudiar en París, se casó con Martha Bernice y tuvo 6 hijos. Se estableció como médico privado en Viena, donde exploró la mente humana y desarrolló el psicoanálisis, una teoría que intenta explicar el comportamiento de los seres humanos y que se basa en el análisis de los conflictos sexuales inconscientes que se originan en la niñez. Tiene como objetivo el tratamiento de enfermedades mentales. Falleció el 23 de septiembre de 1939 en Londres debido a un cáncer de mandíbula. De entrada, su obra más importante fue la interpretación de los sueños. Se publicó con poco éxito inicial, pero se convirtió en un hito de la psicología años después. Fue publicada en 1900, donde según Freud los sueños sirven para comunicar todo aquello que la mente consciente no puede aceptar. Deseos inconscientes que no se quieren reconocer y que por este motivo aparecen en los sueños representados de forma simbólica. Adicional, Freud consideró que los sueños son importantes porque para él todo sueño es interpretable, por lo que tendrá un sentido cuando sea comprendido. Para él, todos los sueños son un mensaje que envía el inconsciente, y para descifrarlos se debería analizar los elementos que aparecen y entender el peso que tienen en la vida de cada uno. Su enfoque se fundamentaba en la exploración profunda de las asociaciones del soñador y en el análisis detallado de los elementos del sueño para descubrir los deseos reprimidos y los significados ocultos en el inconsciente. En este episodio exploraremos los conceptos clave de la teoría freudiana de los sueños y su importancia. Para empezar, Freud clasificó los sueños según sus contenidos, y desde allí empezó a analizarlos. Distinguió entre el contenido manifiesto, que es el argumento que recordamos de los sueños, y el contenido latente. Está formado de deseos inconscientes e impulsos que, de ser expresados directamente, serían amenazadores. En su mayor parte no suelen contener imágenes sexuales explícitos. Freud creía que muchos de los sueños de las personas adultas podían ser analizados como provenientes de deseos eróticos. El contenido latente del sueño es lo que se revela mediante la interpretación del sueño. Un ejemplo sobre el contenido manifiesto es si en un sueño se relata la historia de una persona caminando por un bosque. Esa sería la representación literal y explícita del contenido manifiesto. Y un ejemplo del contenido latente es que una pistola podría representar de manera oculta un pene. Saber el contenido manifiesto y latente de un sueño es importante en la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud porque permite comprender mejor los conflictos internos y deseos inconscientes que se esconden detrás de la narrativa superficial del sueño. Sostiene que los sueños son una realización de deseos, aunque no necesariamente de manera directa. Según Freud, los sueños son una forma en que nuestra mente inconsciente expresa deseos y necesidades que no pueden ser satisfechos de manera consciente. Estos deseos pueden ser reprimidos o inaceptables para la mente consciente, y los sueños ofrecen una vía simbólica para satisfacerlos de manera indirecta. Además, Freud mantiene que todos los sueños representan la realización de un deseo por parte del soñador, incluso los sueños tipo pesadilla. Hay sueños negativos de deseos donde lo que aparece es el incumplimiento de un deseo. La conclusión general de Freud es que los sueños son realizaciones disfrazadas de deseos reprimidos. Según su teoría, la censura de los sueños produce una distorsión de su contenido, así que lo que puede parecer ser un conjunto de imágenes soñadas sin sentido, puede a través del análisis y del método descifrador ser mostrado ser un conjunto de ideas coherentes. Pero hablando más a profundidad, todos los sueños son infantiles, ya que convierten un deseo en una fantasía o alucinación que produce la satisfacción. En los adultos se presentan con más fuerza los mecanismos de deformación. El sueño en su forma manifiesta puede presentarse de múltiples maneras como una premonición o un aviso. Freud crea un concepto en la interpretación de los sueños llamado restos diurnos, refiriéndose al contenido latente que se relacionan con hechos de la vida del sujeto. Estas insatisfacciones se incorporan al sueño estimulando el deseo inconsciente de tipo infantil. Los deseos de los sueños deformados son deseos prohibidos y reprimidos por la censura, deseos cuya existencia constituye la causa de la deformación onírica, pero no puede buscar la realización de deseos en un sueño sin antes haberlo interpretado. Los sueños tienen sentido solo después de ser interpretados. Se dice,
Si el sueño es una realización de deseos, ¿no debería provocar sensaciones penosas? La explicación está en que las pesadillas muestran con frecuencia un contenido exento de toda deformación, esto es, un contenido que ha escapado a la censura. Muchas veces es una realización no encubierta de un deseo que lejos de ser bien acogido por nosotros, es rechazado y reprimido. La angustia que acompaña la realización toma el lugar de la censura. Es por ello que dos fuerzas operan en nuestra psique cuando soñamos. Una la endosa el soñador, sus contenidos, los deseos inconscientes. La otra fuerza es el censor y distorsiona lo soñado de tal manera que el contenido latente original del sueño ya no está, sin más al alcance de la mano. La teoría del interpretador de los sueños es descubrir cuál es el deseo original del reprimido. Dicho sea de paso, los pensamientos inconscientes también se desarrollan durante el día, pero la conciencia les pone el alto de inmediato. Con todo lo Así que solo pueden expresarse en sueños alguna por vez la han noche bajo la preguntado cubierta de la los deformación del sueño. Bueno, pues siempre se relacionan con eventos recientes, es decir, aquellos experimentados hace poco tiempo. En el sueño se reflejan los rastros del día. Estos pueden ser experiencias muy específicas del día anterior, o incluso recuerdos, pensamientos o conversaciones que tuvieron lugar en el día previo al sueño. Aunque parecen tener un papel inofensivo en el sueño, en realidad son muy significativos, y a veces pueden resultar sumamente embarazosos para el soñador. Por ejemplo, una mujer soñó que colocaba velas en un candelabro y una de ellas estaba rota. En el sueño, sus amigas le aseguraban que no era su culpa. Pero Freud interpretó este sueño aparentemente inocuo como un deseo de masturbación, representado por las velas, debido a la impotencia de su esposo, que está simbolizada por la vela rota. Es importante destacar que, si bien la mujer había tenido contacto con velas al día anterior del sueño, ninguna se había roto. El material onírico proviene de la realidad inmediata, pero se procesa en el sueño de manera que puede simbolizar algo completamente diferente. Por otra parte, Freud enfatizó la importancia de las experiencias tempranas de la infancia y la represión de la sexualidad en la formación de los sueños. Los deseos y traumas de la infancia a menudo se reflejan en los sueños de los adultos, revelando la influencia duradera de estas experiencias en la psique. Esta conexión entre la infancia y los sueños destaca la complejidad de nuestra mente y la forma en que experiencias pasadas moldean nuestra vida psicológica. Es decir, que los sueños tienen además la característica de que casi siempre expresan recuerdos de la infancia. Las experiencias provenientes de la más temprana infancia, que ya se eliminaron de la conciencia desde hace mucho tiempo, pueden reaparecer en nuestro sueño y se desplazan a un nuevo contexto. Cuando los pensamientos oníricos, es decir, el sueño latente, se traducen en el sueño concreto, entran en acción determinadas técnicas y principios. Estos se designan como la elaboración onírica. La tarea del interpretador del sueño es invertir este proceso, es decir, pasar del sueño manifiesto al sueño latente en el curso de la interpretación del sueño. La elaboración onírica se compone de 3 elementos. El primer elemento es la condensación, donde los sueños manifiestos son más concisos que los pensamientos oníricos reales. Están muy comprimidos porque determinadas ideas del sueño latente se omiten, se abrevian o se mezclan con otros contenidos. Por ello, el relato escrito del sueño a veces ocupa solo media página, pero el análisis cubre 10 veces más espacio. El segundo elemento es la representación, donde el sueño traduce los pensamientos oníricos en imágenes, porque el lenguaje del sueño consiste principalmente en imágenes. Sin embargo, no es raro que se dé la distorsión de la presentación. Así que, por ejemplo, una acción expresa exactamente lo contrario de la manera en que se muestra. Y por último, la simbolización, donde los sueños utilizan con frecuencia el mismo simbolismo que las creencias y los mitos populares. Sorprendentemente, muchos símbolos son, además de naturaleza sexual, cualquier objeto alargado, que pueden ser ramas, paraguas, armas. Esos pueden interpretarse como un símbolo fálico. A pesar de que antes se hablaba de los sueños, no eran realmente relevantes. Hasta ese momento eran considerados por las concepciones teóricas dominantes de la época como algo meramente biológico, sin nada psicológico. Fue hasta Freud, la interpretación de los sueños, que va a adquirir un estatus como
técnica terapéutica en primer orden en la Edad Moderna, convirtiéndose en el gran descubrimiento psicoanalítico, la vía regia hacia el inconsciente. Hay que destacar que su origen es del 23 al 24 de julio en 1895. Freud tuvo el sueño de la inyección de Irma, cuando el neurólogo vienés se dio cuenta de que el sueño le proporcionaba el cumplimiento de sus deseos secretos. Comenzó a registrar y analizar sus propios sueños. Esta colección constituyó la base de su teoría de los sueños, que publicó en noviembre de 1899 bajo el título de la interpretación de los sueños, que fue como mencioné al principio, que pues no tuvo mucho éxito, fue hasta 10 años después para que se pudieran vender los 600 ejemplares de la primera edición. Pero luego el interés aumentó considerablemente y se convirtió la obra verdaderamente en un libro del siglo, que vendió millones de ejemplares y se convirtió en la base de la teoría psicoanalítica. Ahora podemos concluir que los sueños son una producción del inconsciente que todos experimentamos cotidianamente. La teoría de los sueños destaca la importancia de los deseos inconscientes y la simbología en los sueños, revelando conflictos internos y deseos reprimidos. Asimismo, Freud clasificó los sueños en contenido manifiesto y contenido latente, enfatizando que es necesario interpretar los sueños para comprender su verdadero significado. Además, resaltó la conexión entre los sueños, las experiencias tempranas de la infancia y la represión de la sexualidad, mostrando cómo los traumas y deseos infantiles influyen en los sueños de los adultos. Freud postuló que los sueños son una manifestación de deseos inconscientes y necesidades que no pueden ser expresadas conscientemente, utilizando un lenguaje simbólico para comunicar aspectos profundos de la psique humana. Cabe recalcar que la teoría de los sueños de Freud no es científica en el sentido estricto, ya que él se basó en su propia experiencia personal, en la interpretación de sus propios sueños y en la teoría psicoanalítica que estaba desarrollando. Pero eso no quiere decir que no sirvió, porque pues realmente contribuyó a la evolución de la psicología y ha influenciado el desarrollo de terapias psicológicas. Y así es como llegamos al final de nuestro viaje por el mundo de los sueños en este episodio. Gracias por escucharme, espero que puedan tener muchos sueños vívidos y reveladores. Hasta la próxima y que sus sueños los lleven a lugares fascinantes.